¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Riftbound. Una tier list más. Llegamos al cuarto dominio, al cuarto color, a mi dominio favorito. Ha sido mi preferido desde el principio por los campeones que salen, por las leyendas que salen, por las cómo funciona y tal. Es un mecanismo que siempre me ha gustado en los juegos y que creo que combinado con algunos colores funciona realmente bien. Ya lo dije en el vídeo del martes, estoy deseando que en alguna colección saquen colores opuestos y poder juntar el naranja con el azul, el cuerpo con la mente, porque creo que puede ser increíble. Pero de momento es lo que hay y en el set 2 ya sabemos que no va a ser posible. Así que es lo que hay. De momento vamos a hablar del color naranjito, pero chicos, medio mes. Queda medio mes para que tengamos Riftbound en las manos, que podamos jugar las presentaciones. Hablaré y haré vídeo de las presentaciones, ya lo he dicho. Cómo jugar las presentaciones, cómo ganar las presentaciones, independientemente del mazo que te toque. No sé en vuestras ciudades, en vuestras tiendas habituales. De hecho, me gustaría que me lo comentaseis porque tengo bastante curiosidad. Si los que os hayáis apuntado ya a alguna presentación para jugar, os dejan elegir el Champion Deck o os lo pone al azar. Yo en las que me he apuntado, mi idea es jugar 5, la verdad. O sea, viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde. Bueno, domingo creo que solo jugaré una porque hay otra tienda mía que lo hace luego la semana siguiente, entre semana. Pero en todas las que lo pone que es al azar. Entonces, bueno, independientemente, yo haré vídeos de los tres mazos, el de Jinx, el de Victor y el de Lee Sin, y os diré qué cartas son prescindibles y pueden mejorar con la que te salgan los dos sobres. Bueno, ya lo veremos. Pero no voy a enrollar más. Vamos a hablar un poquito del dominio del cuerpo. Así que let's go. Antes de nada, chicos, podéis darle like, suscribiros, por favor. Ayuda muchísimo. Sé que muchos no lo hacéis porque no os da la gana y me parece totalmente lícito y creo que hacéis de pe madre. Pero sé que hay gente que se le olvida, que a lo mejor está viendo el vídeo. Entonces, en vez de decirlo al final del vídeo, porque siempre se me olvida recordarlo, pues oye, lo digo ahora. Si os mola el contenido, suscribiros, por favor, ser majos conmigo. Agradecer a toda la gente que se ha suscrito. Hemos llegado a 620 suscriptores. Mi objetivo cuando empecé a hacer vídeos en el canal en abril era llegar a 600 suscriptores, siendo optimista, al acabar el año. He llegado en octubre, estoy muy contento, la verdad, es un muy buen regalo de cumpleaños. Y poquita cosa más, no voy a enrollar más. Vamos a hablar de las cartitas. No sé si meterle más zoom. El problema de meterle más zoom es que luego vamos a probar este vídeo metiendo un poco más de zoom, que no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, luego cuando vayamos rellenando los tier igual se lo vuelvo a quitar y ya está. Pero para empezar creo que está bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues chicos, por el principio, como siempre, ¿vale? Esto es así de simple a veces. Vamos a hablar de las épicas. Ya sabéis que hay un vídeo hablando de las 42 épicas que hay en el juego y poniéndolas en el tier, con lo cual aquí lo que hago es un poco replicar lo que hice allí, salvo que haya cambiado de opinión, que en los vídeos de anteriores colores habréis visto que alguna he cambiado de opinión, ¿vale? En estas, ya os digo yo, que lo que es mucho de opinión no he cambiado, ¿vale? En ese sentido. Aurora, pues es fácil. Aurora hay que ponerla en lo mejor del dominio, ¿vale? Es una carta que se juegan... O sea, todos los leyendas que se juegan tienen versiones de Aurora. La que menos se juega, porque creo que su versión normal es mejor que la de Aurora, es Set, ¿vale? Pero Bolivar, su versión de Aurora es mejor que la normal. Lo mismo con Miss Fortune. Incluso os diría con Lee Sin, aunque no se juegue ninguna de las dos versiones mucho, pero creo que es mejor incluso la versión de Aurora. Y en Master Yi creo que las dos versiones son buenas, aunque creo que poco a poco va a ir decayendo y ahí está, un poco sin más. Así que Aurora, lo mejor de dominio. No hay mucha historia. Cuando se juega en muchos de los decks buenos, pues es como hay que evaluar la situación. Set, pues Set hay que ponerlo en top, ¿vale? Set hay que ponerlo en mazo top, ya lo puse en su día. Simplemente creo que el deck de Set es un mazo top. Todos los decks de Set llevan 3 en naranja. Es mucho decir, teniendo en cuenta que muchas de las leyendas, de los campeones que corresponden a una leyenda,
se llevan una copia porque la llevas como Chosen. Por ejemplo, Miss Fortune, muchas listas de Bolivar, aunque no todas, de Ari, de tal, de G. Quitando Kaisa y Seth y Darius, el resto normalmente se llevan una y porque te viene muy bien, ¿no? Tener esa obligada de Chosen Champion y ya está. El sellito naranja. Bueno, el sellito naranja es combustible para chimeneas. No le veo ningún valor. No creo que se vaya a jugar a futuro. Justo la combinación de colores que menos lo necesita por las mecánicas de rampeo que tiene. Es que no tiene ningún sentido, la verdad. O sea, entiendo que tiene que existir porque hay uno de cada color, pero que no se va a jugar nunca. Miss Fortune naranja. Pues hay que ponerlo en mazo top también, ¿vale? Yo considero, pero esto es ya opinión personal, el mazo de Miss Fortune Aurora a mí me parece el mejor mazo de Aurora, ¿vale? Mejor que el G Aurora. Lo que pasa es que el G Aurora tiene mecánicas interesantes, en particular contra algunos mazos, pero creo que en general el mejor es Miss Fortune Aurora, es el más estable, el que te permite no tener que meter muchas unidades a pesar de que salgan de Aurora y te quedes sin ellas porque tienes el Reanimator, etcétera, etcétera. Entonces, mazo top, para mí es un mazo top. Y como tal, pues lo pongo aquí. Lo pongo por detrás del set porque creo que más o menos son mazos, cada uno con sus virtudes y sus defectos, pero del mismo nivel. Creo que los dos son buenos mazos. Pero set se juegan 3 y Miss Fortune se juega 1. Es verdad que Miss Fortune es una carta que se ve en algunas listas de Bolivar y tal, pero sin más, solo una copia normalmente, ¿vale? Y por último, el Dribble Predator, que para mí es, no sé, como la carta, ¿vale? Creo que es más importante que la Aurora, por el mero hecho de que prácticamente todas las listas de Aurora llevan Dribble Predator, o la mayoría. Quizá en el único sitio donde no se ve siempre es en los mazos de Miss Fortune. Y aún así, en muchas de las listas se lleva. Pero en Bolivar se lleva, en Master Yi Aurora se lleva. Que son como los 3 mazos de Aurora más jugados, ¿no? Entonces, ya con eso estaría al mismo nivel que Aurora, pero es que además es una carta que se juega en Master Yi sin Aurora, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual ya se juega más todavía que la Aurora y por eso la pongo por delante. Esta ya hablamos de ella, no quiero dar muchas más explicaciones, quizá me he extendido de más, pero es que es el color que mejores épicas tiene en general, yo creo, de promedio. O sea, no tiene 2 épicas malas y en los demás colores es fácil encontrar 2 malas de 5. Y aquí, pues, la única mala es el sello, la verdad. Vale, pasamos a las cartas comunes. Voy a quitarle ya el zoom y vamos a dejarla así, ya que estáis viendo las cartas en grande. Y empezamos con el Arena Bar. El Arena Bar es una carta difícil de evaluar, ¿vale? De hecho, en la chuleta que tengo aquí de cuando he estado dándole vueltas, le tengo puesto banquillo, interrogación, interrogación. ¿Por qué le he puesto? Perdona por el bocezo, pero estoy grabando bastante tarde, la verdad. ¿Por qué le pongo banquillo, interrogación, interrogación? Hay listas de set, no todas, que llevan una de base. Hay listas de set, no todas, que llevan una de banquillo. Hay listas de set que no llevan. De hecho, yo evalué 3 listas de las últimas semanas que hicieron buenos resultados. Una lleva una de banquillo, otra una de base y otra no lleva. O sea, como las 3 cosas, ¿no? Entonces, creo que es difícil de evaluar. Muy difícil. Muy, de hecho, muy difícil. Pero creo que la voy a dejar en potencial, ¿vale? Creo que la voy a dejar en potencial. Creo que tiene potencial para jugarse más. Cuando salgan más mecánicas que se aprovechen de los buffs. Así que de momento lo voy a dejar aquí, porque creo que tampoco es combustible, ¿no? Cuando se ha jugado alguna copia o se juega alguna copia, tampoco es una carta la peor, ¿no? De sus colores. Entonces me parece un poco feo. El Bully, en cambio, sí que es de lo peor de su color y es una carta que no se juega nada, ni creo que se juegue nunca, la verdad. El Cañón Barrage, pues más de lo mismo, chicos. Creo que es una carta floja. Hay como varias cartas que hacen lo mismo, pero realmente el único sitio en el que encaja sería, por cómo funciona un poco el deck, más en Miss Fortune, que ya de por sí tiene su Signature Spell, con lo cual no se vas a jugar esto por delante de Signature Spell. Es un poco raro y creo que es una carta mala sin más, la verdad. El Challenge. Vale, el Challenge es complejo de evaluar, ¿vale? A mí me parece una carta tremendamente buena, sobre todo contra decks. Voy a dejarla por aquí de momento, ¿vale? Sobre todo contra decks que
abusen mucho de tener unidades en base. Ejemplo, el Víctor Amarillo, ¿vale? Es el primer ejemplo que me viene en la cabeza, pero hay decks que también abusan de preparar unidades en base y que son muy importantes que estén en base, etcétera, ¿vale? Porque te permite tarjetear a base. Evidentemente tienes que elegir como objetivo uno de tus unidades, pero te permite tarjetear a base. Es una carta que en el deck de set se juega siempre. Mínimo 2 copias, máximo 3, entre 2 y 3. Y que se juega siempre por el hecho de que si tú te tarjeteas una con un bufo, luego te lo puedes salvar con la leyenda de set y toda esta historia, ¿no? Entonces, está muy bien, la verdad. ¿Qué pasa? Que a pesar de que las últimas listas de Boli no la lleven, en Miss Fortune hay listas que sí la llevan y listas que no, ¿vale? En Master Yi no se lleva porque tienes otras mecánicas y otras historias. Hay listas de Master Yi Aurora que sí que la llevan y que llevan una, a lo mejor, y tal. Entonces lo que voy a hacer es ponerla por delante de Miss Fortune, pero por detrás del set naranja. Es una buena opción. Creo que es una buena opción. Vamos a dejarla aquí. Pero ya digo, creo que es una carta interesante que tiene... Que dependiendo de cómo varía el meta y si se juegan varias unidades que estando en base, como si fuesen un Gear, digamos, ¿no? Estando en base ya hacen cosas como puede ser la Lux amarilla, que no se juega, pero ahí está. El Víctor amarillo, cosas por el estilo. Pues esto será mejor, obviamente, ¿vale? Pasamos a la siguiente. El Confront. ¿Cómo evaluamos el Confront? Buah, pues es una muy buena pregunta. Vale, el Confront, hay varias listas de Master Yi Aurora que la llevan de base, ¿vale? No deja de ser una carta que normalmente la habilidad tampoco la usas muchas veces, la de que te entren las unidades enderezadas, ¿vale? Sino que es por 2 robas una carta que te ayuda a encontrar tu catalizador para el turno siguiente, por ejemplo, si estás haciendo esto en turno 1, o encontrar ya la Aurora, ¿no? Al final profundizas en el deck y hace que encuentres más fácilmente esas herramientas. ¿Qué pasa? Que fuera de eso, en Miss Fortune, por ejemplo, no se juega, porque ya tienes mecánicas de robo con el morado, como el Stacked Deck, por ejemplo, que es 1000 veces mejor, obviamente, ¿vale? Entonces, es como que solo parece que se juega en G porque necesitas la mecánica de robo y en el verde no es tan óptima. Y por eso lo llevas ahí. Claro, considerando eso, y considerando que para mí el G Aurora es un mazo top, ¿vale? O sea, repito, para mí mazo top en naranja están Miss Fortune set, bueno, Miss Fortune Aurora, set normal, G Aurora, G normal. Eso para mí son los mazos top. Top es que sean buenos, que sean jugables, ¿vale? Evidentemente Kaisa está como un escalón por encima de todo esto, pero al final hay que evaluar cada uno en su color. Entonces, claro, si es una carta que se juegan 2 copias, más o menos en los mazos de Aurora, 1 o 2 copias siempre, pues hay que evaluarla aquí. Solo se juega en G Aurora. Claro, para mí G Aurora, no G en general, sino G Aurora es peor que Miss Fortune Aurora. Para mí, testeado y bien jugado, ¿vale? Repito, contra todo el meta, creo que es peor. Entonces, lo pongo por detrás de Miss Fortune por eso, ¿vale? O sea, solo se juega una copia, solo se juegan 1 o 2, y la baraja en la que se juega esta copia es mejor que la que se juega esta, ¿vale? Luego está la baraja G normal, que creo que es otra historia y que funciona distinto y habría que ver otro tipo de cosas. Vale, la Corsaria chiquitina, fuego, ¿vale? No se juega en ningún lado, no parece que vaya a encajar nunca en ningún lado y no tiene mucha historia, ¿vale? El Drake de las dunas también fuego. Luego veremos su hermano mayor, que no es fuego, que es bueno, pero este pues es un poquito de fuegote. Llegamos a First Mate. First Mate tiene que estar en lo mejor del dominio, ¿vale? Es una carta que cuando salió de base tendría que volver al vídeo, pero juraría que la evalué bien, o seguro que hablé bien de ella, porque no requiere poder, con lo cual no tienes que reciclar runas. De base parece... O sea, no tiene stats malos, ¿vale? Por 3 tiene 3 y la habilidad es muy buena, ¿vale? O tiene pie... Da pie a ser muy buena habilidad, ¿vale? Enderezar otras unidades puede ser algo muy importante, sobre todo por el coste que tiene. Entonces, ¿qué pasa con el First Mate? Aparte de que yo lo evaluase bien en su día, ¿qué es que se juega? Sí o sí,
2, 3 copias en las barajas de set, ¿vale? En toda la baraja de set se juegan 2 o 3 copias. Pero es que en las barajas de G sin Aurora también se juega, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de que se juega en 2 mazos top buenos, y que de vez en cuando se ven alguna copia en otras listas, ¿vale? Evidentemente es una carta que en los mazos de Aurora no encaja. Entonces nunca la vas a ver en un Miss Fortune Aurora, nunca la vas a ver en un Bolívar Aurora y nunca la vas a ver en un Master Yi Aurora. Pero en lo que no es Aurora se juega siempre. Y eso para mí es suficiente como para ponerlo en top, ¿vale? O sea, en lo mejor del dominio. Un poco borderline, quizá podría estar aquí delante, pero al final, si os dais cuenta, aquí estoy poniendo cartas que solo se juegan en una baraja, ¿vale? Set, solo se juega en la baraja de set, aunque se puede ver en alguna otra, pero en general solo en set. El challenge solo se juega en set también. La Miss Fortune solo se juega en Miss Fortune. Y el Confront solo se juega en Master Yi Aurora. Estos se juegan los dos top, con lo cual va para arriba. Otra cosa es que se jugase en Boliviar, que para mí no es top, sino que es mazo decente. Lo pongo un pelín por debajo de Miss Fortune y demás. Y ahí habría que evaluar si lo ponemos en top o no. Pero jugándose en Master Yi Aurora y en set, tiene que ir para arriba. Pasamos a la siguiente, que es el Flurry, que lo tenemos por aquí. He visto alguna lista que lleva Flurry de banquillo, pero creo que es un poco troll, o bajo mi punto de vista es un poco troll. Y lo voy a dejar como tal en fuego, ¿vale? Movilizar, lo mejor del dominio, chicos. Todas las listas de Aurora, absolutamente todas, llevan Mobilize. De hecho, bueno, por delante del First Mate, ¿vale? Todas implica G Aurora, Miss Fortune Aurora, Bolívar Aurora, ¿vale? Entonces, luego Lee Sin y tal, ya sabéis que no comento porque no creo que merezca demasiado la pena. Entonces, ni Garen tampoco, ¿vale? Entonces, hay que ponerle aquí, evidentemente, al lado de Aurora. Se juega en la misma baraja que la de Aurora, pero evidentemente la carta buena es Aurora, con la cual la pongo un poco por delante, ¿vale? First Mate, pues al final se está jugando como en 2 barajas top, y el movilizar se juega en 2 top, que es el G Aurora y el Miss Fortune Aurora, y en una decente, que es el Bolívar, con lo cual ya es un poco mejor. O para mí un poco más importante dentro del color, si quieres tener un abanico para poder jugar todas las barajas naranjas, que esto es un poco lo de siempre, ¿no? Luego cada uno que no se lleve al pie de la letra como una lista de la compra, ¿vale? Si tú no quieres jugar set, por mucho que esto esté aquí, no quieres comprarte el set naranja, si no vas a jugar set, ¿vale? Pero si quieres jugar set, estás obligado a comprarlo, por eso lo pongo ahí, ¿vale? Yo ya digo más de una vez que para mí la lista de la compra, entre comillas, que podéis tomar de aquí son las cartas de potencial, ¿vale? Son cartas que no van a valer nada o muy poquito, ¿vale? Sobre todo, evidentemente, las comunes, pero que las épicas que veáis ahí y demás y raras no van a valer nada porque apenas se juegan, pero yo creo que pueden acabar viendo juego. Entonces, la inversión respecto a el beneficio que es no tener que gastarte luego 30 euros en un playset, pues está muy bien, la verdad. Llegamos al jaguar o al tigre este. A ver. ¿Cómo evalúo yo el Pack Cube este? Es fuego, ¿vale? Por mucho que tenga Hidden, que es interesante en estos colores, porque no hay cartas Hidden y, bueno, puede ayudar, no deja de tener 3 de Might. Y por mucho que en su día tuvieran el meme los Rune Boys, porque a Dani le gustaba, y yo estoy diciendo que no es una carta mala y que puede que vea juego, ¿vale? Hoy por hoy es fuego. De hecho, no. La voy a poner en potencial, fijaos lo que digo, porque creo que de verdad una carta Hidden que te permite meter 3 de Might reciclando una runa como coste, de verdad creo que es interesante. De verdad creo que es interesante. Y aunque ahora no vea juego porque quizá no encaja bien con ciertas cosas, en un futuro creo que puede tener cositas, ¿vale? Puede tener cositas. Vale, pasamos al Pit Rookie. Hay que ponerlo al lado del Challenge. Supongo que por delante del Challenge. Pit Rookie es una carta que solo se juega en set, ¿vale? Igual que el First Mate se juega en set y en listas de Master Yi que no son de Aurora, en alguna, ¿vale? El Pit Rookie no. El Pit Rookie evidentemente se juega en set por lo que hace, y ya está. La movida es que se juegan 3 copias en el deck de set y el challenge no siempre lleva 3. Entonces, pues lo pongo un poco por delante simplemente por ese motivo, ¿vale? Igual que
Para mí, repito, el deck de Miss Fortune es igual de bueno que el de Set, cada uno en sus virtudes y sus matchups. Pero pongo Miss Fortune por detrás porque se juega una copia y de esto se juega 2 o 3, 3 y 3. ¿Vale? Entonces, al final, no deja de ser más importante si se juegan más copias, ¿no? Y para terminar con las comunes, vamos con el Bolivar Imposto, el Ursine, que es fuego, ¿vale? Es una carta que yo creo que al principio se intentó probar por el tema de que te da el ramp y jugando con Bolivar te da doble ramp porque no tienes que reciclar y tienes el rank que te da la propia carta de entrar más la habilidad del Bolivar Leyenda, que ya sabéis que si juegas algo que tenga 5 más de might puedes girar tu leyenda para sacar una runa Exhausted. Pero es raro, ¿no? Porque si lo jugabas teniendo 8 runas, que saliendo runas pares no has reciclado y tal, puede ser normal. Te ponías en 10 y luego 12, pero realmente estando en 10 ya estabas bien, entonces esas 2 runas extra como que no las necesitabas. Quizá era un poco más interesante si estás justo con 7 runas porque te pone en 9 y 2, 11 y saltas ese rango de 9 a 10 y te permite cosas, pero realmente en la lista que lleves esto vas a querer hacer siempre después Aurora, entonces las 2 runas esta tampoco tienen mucho sentido. Es un poco raro, la verdad. Pero bueno, ahí está. La carta está ahí y no tiene mucha más historia. Para mí es fuego, más allá del demo deck y de que Probaduro jugó al principio, creo que no tiene hueco. Hay cartas mucho mejores por el mismo might o más might, pero que tienen habilidades mejores. Y no tiene mucha más historia. Dicho esto, tenemos este maravilloso recap aquí para evaluar qué tal las cartas comunes de naranja. Bueno, vemos un par, el First Mate y el Mobilize en el mejor de dominio. Bien. Vemos hasta 3, 2 de ellas spells y una unidad pequeñita en mazo top. Y te da un poco a entender cómo funciona esta baraja, ¿no? Su base de comunes e infrecuentes son unidades relativamente pequeñas o spells baratos que combinan bien para jugar unidades grandes o tradear con unidades grandes o buscar cartas, ¿no? First Mate y Peer Rookie entran claramente en un tipo de deck. Los spells, algunos en un tipo de deck, otros en otro, otros en todo. Y las unidades grandes entran a partir de cierta rareza, ¿no? Pues vemos, pues evidentemente las épicas, las 3 épicas que vemos aquí y las que veremos más adelante. Las unidades que son un poco más grandes y a la vez son comunes, como el Ursine o el Dune Drake, no pasan el corte, ¿no? O el Bully no pasan el corte porque luego veremos unidades mejores, más grandes, que son mejores que esto. Es la característica del body, tiene todo sentido el mundo, teniendo en cuenta que es el dominio del cuerpo, ¿no? Y del color naranja, tener unidades grandes. O sea, le caracteriza mucho y ya lo veréis que es así. Pasamos a las cartas infrecuentes. Y empezamos por otro cartón de los auténticas cartonazos, cartoneras locas, ¿vale? Que no es otro que el catalizador, ¿vale? Esto sería un debate interesante. Evidentemente pasa lo mismo que con el Mobilize. Se juegan todas las listas de Aurora, con lo cual son más listas que las que se juega First Mate, por eso lo pongo por delante. Y aquí depende un poco de gustos, ¿vale? Yo he visto listas que llevan siempre las 3 trompetas, ¿vale? Y en cambio, Catalyst he visto listas que llevan 1 dentro de Aurora. Hay una lista de Bolivar que solo lleva 1, por ejemplo, y cosas por el estilo. Yo creo que es una carta tremendamente buena. Creo que es una carta que hay que contar que en las listas que se lleva es porque quieres rampear. Y esas listas casi siempre, o prácticamente siempre, uno de tus 3 Battlefields va a ser el que empiezas con una runa más. Lo cual implica que si no sales, puedes hacer esto en turno 1. Y tener en turno 2 8 runas, lo cual implica que puedes meter esto en turno 2 en un Battlefield después de que el rival en su turno 2 haya conquistado con la unidad que ha jugado en turno 1. Y con lo que ello significa, que probablemente al hacer esto en turno 2 y teniendo 8 de might, no solo vas a eliminar la unidad del turno 1 del rival porque en el 2 lo ha movido, sino que vas a conquistar y ganar el punto y probablemente a holdear porque el rival todavía no tiene herramientas suficientes para quitarte 8 de vida, ¿no? Más allá de un rebuque o cartas por el estilo. Entonces, habrá gente que considere que esto es mejor o esto es mejor. Yo, de momento, creo que es mejor el Mobilize. Simplemente porque en turno 1 es buena en todas las partidas. Salgas o no salgas, es bueno siempre en turno 1.
No es malo, que tienes 4 de runas y tienes esto, pues preferirías tener el catalizador. Pero esto es bueno. Pero es que hay situaciones en las que sales tú y esto en turno 1 no lo juegas en el 2. Pero en el 1 no estás jugando nada. Entonces es raro. Entonces para mí creo que es mejor y más importante el Mobilize. También en el late game, cuando ya tienes las 12 runas, por 2 robas carta, aquí tienes que gastar 4. En general creo que es mejor, pero las dos evidentemente son importantes y van un poco a la par. Citria, mi querida Citria, que para el que no lo sepas os animo a que busquéis todas las ilustraciones que tiene, todas las cartas y sus ilustraciones que tiene Legends of Runeterra, porque siempre se ha lucubrado durante mucho tiempo, desde que salió al principio Legends of Runeterra, que es una carta que en algún momento va a ser un campeón del LoL y del TFT y de... me imagino que de aquí también. Tiene sus fases de niña, más adulta, crece, etcétera, etcétera, y está muy guay, la verdad. Un poco el lore de ella. Y Citria es una carta muy interesante también, porque es una carta top. ¿Cómo evaluamos a Citria? Pues aquí... o sea, Citria y Pirruki van de la mano, ¿vale? Para que lo entendáis. Es como que una y la otra parecen que son hermanas. No lo son, en el lore, pero que parece que son hermanas en este juego. Se juegan 3 copias de las dos en set. Y fuera de set no se suele jugar ninguna de las dos, ¿vale? Ni siquiera en G. Porque ya tienes el poro y no quieres jugar estas cosas. Entonces, el First Mage sí que ves algunas copias en G. 1, 2, a veces, tal. De banquillo en algún G Aurora, por eso está un poco más arriba. Esto es solo set. ¿Cuál es más importante de las dos? Pues no lo sé. Supongo que el Pit Rookie, pero bueno, van un poco de la mano y están una detrás de la otra. O sea, es así, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Ya toca una carta mala, chicos, de infrecuente. El Heraldo de Dragones. La pongo en mala y diréis, ostras, pero ¿pusiste en potencial alguna carta relacionada con Gears o relacionada con otras cosas? ¿Por qué no pones en potencial el Heraldo? Porque da igual los dragones que saque, tú nunca vas a querer jugar por 4 algo que tiene 3 de might simplemente para que te salgan más baratos los dragones, ¿vale? Para eso juegas esto y llegas antes a la energía de jugar el dragón, ¿no? O sea, es verdad que habrá una partida puntual de cada X en las que rebajar el coste te permita con 12 runas jugar 2 dragones grandes o cosas así, ¿no? Pero no compensa. Entonces, da igual los dragones buenos que saquen, que esto no se va a jugar. Se va a jugar el dragón bueno y punto. Y si cuesta mucho, pues lo llevarás con la trompeta, con el catalizador y ya está. Entonces, sin más. King Kong Monk. King Kong Monk es top, chicos. King Kong Monk es top. Se juega en set. Es así de simple. Es otra carta que por motivos obvios se juega en set, haciendo lo que hace, evidentemente, ¿vale? Estoy pensando dónde ponerla, ¿eh? Creo que aquí, aunque probablemente como cartas mejor que estas, ¿vale? Pero el reciclar es duro y es circunstancial, ¿no? O sea, al final estas dos, pues esto es fácil. Tú tienes esto en mesa, juegas otro bicho, esto gana un bufo. Impepinable, no hay más historia, ¿vale? O sea, no tiene más, ¿vale? Y esto entra y bufa un bicho. Esto entra y bufa 2. Hasta 2, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor no tienes 2 que no tengan bufos ya encima. O directamente no tienes 2 unidades, ¿no? Entonces, es rarete a la hora de evaluarla. Entonces, por eso, muchas listas de set no llevan 3, sino que llevan 2. Entonces, como se lleva un poco menos que esto, pues lo pongo aquí. Y habría que medir si está detrás del challenge o no. Y yo creo que lo voy a poner detrás del challenge, ¿vale? Se juegan más o menos en la misma cantidad de copias. Pero creo que el challenge acaba siendo más importante que el King Kong. O al menos a mí me lo parece, ¿vale? Mountain Drake. Este Drake sí que se juega, ¿vale? Este Drake sí que se juega. Se está jugando mucho en Aurora, ¿vale? Obviamente. Y eso para mí hace que... bueno, pues simplemente que sea una carta que hay que evaluar, ¿vale? ¿Cómo evaluamos esto? Vale. En las últimas listas de Master G, que es lo que digo, se está jugando porque el 10 de Might es la diferencia entre vivir o no morir. Ese Might extra respecto a otras unidades, ¿vale? Pero realmente solo se está jugando ahí, ¿vale? En Boliviar no se lleva.
En Miss Fortune no se lleva porque llevas varias de las unidades moradas. Entonces, solo jugándose en G, hay que pensar cómo lo evaluamos, ¿vale? En G se están jugando 2 copias. Las últimas listas de G Aurora que yo he visto se están jugando 2 copias. Entonces, claro, ¿G Aurora es mejor mazo que Miss Fortune Aurora? Para mí no, ¿vale? Yo ya he dicho, para mí no. Está dando buenos resultados y demás, porque creo que es fácil de jugar, pero que cuando juegues mucho, la gente se adapta a jugar a cómo juega allí y demás. Entonces, lo voy a dejar aquí de momento. Creo que es peor mazo que el de Miss Fortune, ¿vale? Entonces, claro, si el Confront hemos dicho que se juegan en solo una copia o 2 en Master G Aurora, solo, y estos se juegan siempre 2, yo asumo que hay que ponerlo aquí, ¿vale? Es verdad que Miss Fortune se juega solo una, pero al final es lo que digo. Para mí Set y Miss Fortune es lo mismo. No se parecen en nada a la baraja, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Pero a nivel de poder, una tiene mejores matchups contra uno, otros contra otro. Uno tiene sus fortalezas, otros sus debilidades. Son mazos muy distintos. Uno de Aurora, otro no, evidentemente. Uno mucho más tempo, el otro pues a sacar valor a sus cartas, quitando cartas del rival, haciendo 2x1 constantemente, etc. Entonces, a la hora de evaluarla, se evalúa por número de copias. Y luego, en igualdad de número de copias, pues por importancia. Entonces, Set lleva 3, Pirrookie 3, esto 3, 2, 2, 1. ¿Vale? Y luego llega para mí Master G, que es un poco peor que estos. El Master G Aurora, repito. El Master G normal creo que es mejor. O al menos a mí me gusta más, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar aquí. Simplemente porque estas son como las cartas de G Aurora. Y aunque lleve 2 y esto una, creo que es permazo y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y porque esto se puede jugar en alguna otra baraja a veces, también. Pasamos a la siguiente. Bueno, el Pirates Heaven, basura, injugable, no hay mucho que decir. Y lo mismo de el Spoils of War. Son 2 cartas que creo que no hay ni que mencionar, ¿vale? Alguna de ellas seguramente no sabía ni que existía. Undyaldin Spirit. Bueno, esta es la carta, la que sale Queen, quizá más clara de banquillo de todo el color naranja. Sí, creo que es la más clara de banquillo, con el sabotaje quizá, que luego lo veréis. Nada, es una carta de banquillo, es muy buena contra Kai'Sa, es muy buena contra Annie. Contra poca cosas más, en realidad. Pero bueno, contra Kai'Sa y contra Annie es muy buena y son 2 decks top del meta. Mejor Kai'Sa que Annie. De hecho, el enfrentamiento directo le gana fácil. Pero luego Annie compite muy bien contra todo lo demás que no es Kai'Sa. Entonces, es una carta clara de banquillo que yo creo que toda la lista de naranja deberían llevar siempre. No sé si 3 copias, quizá 2, pero siempre habría que llevar cartas de banquillo. Y en el momento que estés contra Kai'Sa o contra Annie las vas a meter seguro. Y puede que en algún emparejamiento más. Wallop. No hay mucho que comentar, ¿vale? Ahí estamos al NAR en su forma grande. Iba a decir mega, me sale mega del Pokémon. Y el chamán, pues lo mismo, fuego, ¿vale? Son cartas que no se juegan nada, que no se han jugado, que no tiene pinta de que se vayan a jugar y que creo que no hay mucho que mencionar al respecto. Con esto terminamos con las cartas infrecuentes, chicos. Y nos quedarán solo las raras. Y en infrecuentes ya hemos bajado un poquito, ¿no? Tenemos el catalizador, que está bien. Citria, el monje y el dragón, ok. Una carta de banquillo y el resto purria. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, perdón. Ah, no, 5, ya lo he contado, ¿no? Este ya lo he contado. 5 cartas purria bastante flojas, la verdad. Pasamos a raras. Empezamos con la Criofénix, ¿no? Anivia la Criofénix. Yo le he puesto banquillo, ¿vale? Sé que hay listas de, sobre todo, Bolivar y Miss Fortune, Aurora, que llevan una de base o tal. Para mí es una carta clara de banquillo. Creo que hay emparejamientos en los que la vas a querer jugar siempre, ¿vale? Pero siempre desde el banquillo, porque creo que hay emparejamientos en los que no es mala, ¿vale? O sea, nunca va a ser en plan, buah, estoy jugando contra tal emparejamiento que en la habilidad no hace nada. Bueno, sigues teniendo algo de 8 de Might por 7, ¿no? Pero, o por 7 o salido de la Aurora. Pero hay mejores. Como que en las versiones hay en las que se podría jugar siempre hay como una unidad mejor que no estás metiendo para meter esto, ¿vale? Entonces, creo que de banquillo está guay y ya podrás intercambiar por esas unidades que digo en la partida en la que te lo encuentres. Se suele llevar 2 de banquillo en Bolivar siempre, y algunas veces en G Aurora. En Miss Fortune, he dicho en Miss Fortune y me refería a G, antes. No sé por qué he dicho Miss Fortune. En Miss Fortune no se suelen llevar porque para hacer el área de daño ya llevas de banquillo el propio Signature Spell de Miss Fortune, con lo cual
pues ya está. Pasamos al siguiente, Snapvine. Esta carta es rara de evaluar. La voy a poner en banquillo, ¿vale? Digo que es rara de evaluar porque ha pasado de ser una carta que se llevaba mucho, porque al final era una respuesta buena contra ciertas cosas y demás, a que se juega bastante menos, entre otras cosas, por el auge de Annie último y sobre todo por Kai'Sa, ¿vale? Es una carta que hace lo mismo que un challenge cuando entra, ¿vale? Pero la unidad sí o sí tiene que estar en un battlefield. El challenge puede tarjetear en base, esto no, ¿vale? Eso ya hace que sea una putada. Y la parte 2 de esto es que, claro, se te queda dañada por su habilidad y no se te cura porque no ha habido combate. Hasta que no acabe el combate o el turno no se te cura. Con lo cual, si estás jugando contra Annie o contra Kai'Sa, lo normal es que te la acaben rematando, ¿vale? Entonces, no me acaba de convencer. El reciclar 2 runas naranjas a la gente pues tampoco le ha venido bien, porque al final mucha gente priorizaba, vale, me están ruseando, han salido súper rápido, me están ganando lore rápido, no puedo esperar a jugar la Aurora, y juegas esto por delante de, yo que sé, de un catalizador o de algo que te va a dar, que no te haga reciclar, y estás perdiendo runas y llegas más tarde a la Aurora, y por llegar más tarde a la Aurora pues a lo mejor has salvado un punto por el camino que luego no puedes salvar porque ya no llegas, ¿no? Entonces está apareciendo como carta de banquillo ahora en listas de set, ¿vale? En listas de set. En las demás listas de Aurora ya no se juega nada, ¿vale? Se juega a su hermano mayor, el Predator, pero esto no. Pero en listas de set se está empezando a jugar porque es donde te duele menos el tema del lore, ¿vale? O sea, del lore, del poder, ¿vale? Entonces, bueno, pues carta de banquillo, y creo que de banquillo está bien. Kraken Hunter es una carta que yo siempre he querido probar, pero creo que el poder es demasiado en este juego tal y como funciona. Y salvo que en un futuro se monte una baraja con muchos costes de poder y entonces metas el sello naranja o tengas alguna mecánica parecida a la de... Imaginaros una mecánica parecida a la de Kai'Sa, de que girando la leyenda de Kai'Sa es como si reciclaras uno de poder de para hechizos, pues igual, pero para unidades, ¿no? Bueno, pues entonces quizá esto sí que entraría, y entraría bastante fresco. Mientras tanto, no, y como no sabemos si eso va a existir alguna vez, pues tampoco lo puedo poner en potencial, así que de momento pues se va a quedar ahí. Lee Sin. Pues el Lee Sin para mí es una carta con potencial, ¿vale? Ahora mismo se juega poco, pero de verdad creo que es una carta que puede tener bastante potencial. Un poco parecido a lo que he dicho con el Arena, ¿vale? En el momento que se juegue una baraja, o sea, salgan más cartas que se beneficien de los buffs, o que quiten buff para hacer cosas como para robar cartas o cosas por el estilo, y se puedan interactuar más con los buffos para ser más versátil y poder usarlos para varias cosas, pues este Lee Sin puede que vea juego. Al final no deja de ser 6 de might por 6, no tienes que reciclar. Si quieres puedes incluso jugar la enderezada, y en ese caso sería pues como un Master Yi, pero que no tienes que cuesta uno menos, pero no tiene ganking y demás. Bueno, está bien, ¿vale? Y creo que como potencial puede estar interesante. El Mistfall es raro, tío, porque yo cuando la vi dije, ¡buah, este GR es interesante, puede estar bien! Pero luego pasa un poco como con los GR, ¿no? O sea, los sellos. Los llevas en la baraja, pero realmente no te está aportando nada. O sea, no te está aportando lo suficiente como para jugar una carta que no te hace ganar. ¿Entendéis? Porque una unidad, por pequeña que sea, te puede hacer ganar porque puede conquistar y ganar un punto, ¿no? Entonces, pues es fuego. Lo mismo que el Operation, ¿vale? El Operation son cartas que no... O sea, ¿qué es lo que hay, ¿vale? Llegamos al Primal Strength. Y esto es al revés. Yo es una carta que infravaloré. Dije, buah, pagar 4 y reciclar una runa para dar 7 de might, que es como overkill 7. ¡Qué barbaridad! Prefiero una que... Y lo comparaba con cartas que dan +1, que dan +2, ¿no? El Angardé y demás. Pues es una carta que probándola me ha convencido bastante. De verdad, creo que es una carta interesante y que hay que poner en top, pero no sé en qué punto, ¿vale? A mí, me cuesta, ¿vale? Hay listas de Día Aurora que llevan 2, hay listas que llevan 1. A mí llevar una copia, probar una copia en varias listas me mola, incluso en Miss Fortune, aunque
puede que encaje menos. Pero me gusta, creo que es una buena respuesta contra algunos mazos. Puede funcionar bien, ¿vale? Y que también se juega en Bolivar, ¿vale? Las últimas listas buenas que yo he visto de Bolivar llevan 3 copias de esto porque es muy bueno. Luego lo combinan con un challenge o con lo que sea, ¿no? Con cosas por el estilo que pueden encajar bastante bien. ¿Cómo la evalúo? Porque no todas las listas de G Aurora lo llevan, ¿entendéis? Y no todas las listas de Boli lo llevan. Entonces, quizá lo dejo aquí al final, después de las cartas de G que sí que se juegan, o quizá directamente lo pongo en mazo decente, ¿no? Porque Boli sí que lo lleva sí o sí, o al menos las últimas listas buenas que yo he visto sí que lo llevan sí o sí, y G no lo lleva siempre. Entonces, ponerla aquí quizás es un poco injusto y lo podemos dejar en mazo decente y tiene cierto sentido, pero es una carta que tiene potencial para subir aquí, ¿vale? Claramente, además. Quillana, otra carta que se ha desinflado, ¿no? O sea, era una carta que claramente se llevaban muchas barajas, ¿vale? Muchísimas barajas. Y que ahora es rara, ¿no? Porque es verdad que casi todas las listas de set llevan Quillana, ¿vale? No todas, pero sí casi todas. Pero llevan una o dos. Y hay listas de G que también la llevan, de G sin Aurora, que también la llevan, ¿vale? Pero claro, las últimas listas de set buenas que la llevan de banquillo. El Difler es muy interesante para jugar contra Kai'Sa o contra Annie, y la llevan de banquillo. Entonces quizá hay que hacer esto y de verdad evaluarla como que ahora realmente en el meta actual no pasa de ser una carta de banquillo. Es una carta de banquillo y ya, quizá. Y que hay emparejamientos en los que es muy buena y emparejamientos en los que no es tan buena. Evidentemente con el buff mejora mucho el deck de set y puede ser interesante, pero la voy a dejar en carta de banquillo. Creo que es correcto dejarla en carta de banquillo. Y es una carta que empezó con mucho hype y la gente la probó mucho y poco a poco ha ido decayendo en su uso, la verdad. Quedan 4 cartitas y llegamos al sabotaje. Sabotaje es banquillo, claro, ¿vale? Hay listas, y lo he visto, ¿vale? Y muchos lo habréis visto, que la llevan de base. Hay que tener cuidado con esas listas, ¿vale? Porque son listas de torneos que ha habido de 128 personas en China, varios, en varias ciudades a la vez, que serían, no sé, entiendo que algo parecía a nuestros skirmish que va a haber aquí. Digo parecidos porque allí son torneos muy distintos a los de aquí, pero en el sentido de que son torneos grandes, pero hay muchos a la vez en muchas ciudades. Y esos torneos serán al mejor de uno todo el torneo, salvo la final. Si llegas a la final, entonces ya sí que usabas el banquillo. Entonces, esos torneos se han jugado después del último regional de China, en el que ganó Master Yi con Aurora, y que hubo mucha Aurora en el top 8 y se está viendo el auge de las Auroras, ¿vale? Entonces, claro, llevar esto contra Aurora es muy bueno. ¿Por qué? Primero porque puedes defender tu Aurora. Si le quitas el petaller al rival, pues no te rompen la Aurora. Y segundo, porque si lo juegas antes de que el rival llegue a 9 runas, le puedes quitar la Aurora al rival. Entonces hay muchas listas que la llevan de base, pero para mí es un error llevar esto de base, salvo quizá en Miss Fortune, ¿vale? Que me puede llegar a encajar un poco, ¿vale? En G creo que es un error llevarlo de base teniendo el Defy y demás, sinceramente. Creo que el Defy es mejor en general. Contra cosas mejor y contra cosas peor, lo que hemos dicho de Miss Fortune y Set, pues igual, ¿no? Pero en Miss Fortune sí que puede que encaje un poco mejor, ¿vale? Y creo que puede ir bien y decente. Hacer un turno de Sabotage, te quito un spell, cae el bicho este del infinito morado, te miro la mano, te quito otra carta. Pueden ser turnos bastante top, la verdad, contra ciertos emparejamientos. Entonces, contra Kai'Sa, contra Annie, contra Dex de Aurora, es una carta de banquillo bastante buena, la verdad. Udir, fuego, no se ha jugado, se ha intentado, lo mismo. Si hay mecánica de buff y tal, puede que vea más juego, pero aún así me sigue pareciendo una carta pues peor que esto y lo demás, que tienes que montar mucho el deck alrededor y creo que no merece la pena, la verdad. Bolivar naranja, carta top, ¿vale? Y carta top nivel... Vamos a ver cómo evaluamos esto. Vamos a ver cómo evalúo esto. Porque quizá aquí, incluso más, habría que decir. Puede que aquí... Puede que aquí, sí. Os explico por qué puede que aquí. Bolivar naranja se lleva en los decks de Aurora. Lo mismo, porque el 10 de Might es importante.
Luego la habilidad puede llegar a ser importante al final. Y la final es una carta que hay que sacar con Aurora, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta carta se está empezando a llevar 3 copias en algunas listas de Miss Fortune, ¿vale? Que lo que llevan es... ¿cómo se llama? Bueno, me acordaré la carta. No me acuerdo del nombre de la carta. Pero os la pondré para que la veáis. O sea, la pantalla la estaréis viendo, aunque no tenga que ser de estos colores, ¿vale? Bueno, no os la pondré, pero a lo mejor os lo dejo escrito o algo así. Pero bueno, es la carta morada que te descarta la mano y robas. O sea, que los dos jugadores descartan la mano y roban 4, creo que es 4 cartas, ¿vale? ¿Por qué? Porque juegas en el deck de Aurora con Miss Fortune. Si te roban los Bolivar, los quieres descartar. Y otras cartas grandes. Y cuando te robes el bicho que reanima algo del descarte, lo reanimas. Lo cual es bastante top. Idealmente es no robártelo y que salgan de la Aurora, pero es como un plan B, ¿vale? Entonces, el Bolivar me parece la hostia en ese sentido. Creo que en ese deck encaja muy bien. Y también se están llevando copias sueltas, una en concreto, en muchas listas de G Aurora. Con lo cual ya es... Se juega en Miss Fortune con más copias de las que se juegan en Miss Fortune, porque se juegan 3. No en toda la lista de Miss Fortune, con lo cual tampoco lo puedo poner aquí adelante del todo, comparándolo con Set. Pero sí que más de las que se juegan Monk, el monje, ¿vale? Y también se está jugando en G, con lo cual hay que avanzarlo. Lo voy a dejar aquí, porque me parece un buen sitio, pero... Este tier mazo top, desde Set hasta el King Kou o el Bolivar, hasta el Bolivar se podrían ordenar un poco como gusto personal, la verdad. Creo que todas son bastante buenas. Bajo, repito, mi opinión personal y teniendo en cuenta que es verdad que este es un color que he testeado más que otros, que eso también es verdad. Y por último, Warwick, que la voy a poner de banquillo. Es raro porque realmente en las únicas listas que yo lo he visto de banquillos en Miss Fortune y no en todas. Pero sí que he visto listas de Miss Fortune que la lleva. Sobre todo la lista de Miss Fortune que no juegan con los GR estos de... El doble GR del tesoro este de... Juego el tesoro, juego el otro, me subo el tesoro. Como se va de la mesa, robo, lo vuelvo a jugar, etcétera, ¿no? El Warwick, en ese sentido, creo que en los decks que no llevan eso y que están más basados en unidades y demás, puede funcionar bien, sobre todo con el Signature Spell de Miss Fortune y con cosas por el estilo, incluso con Anivia. Lo quiero poner, perdón, he dicho banquillo y lo he puesto aquí abajo, banquillo, ¿vale? Con Anivia, etcétera, etcétera, los combitos estos guapos que tienen. Así que... Esto es así, esta es la tier list, chicos. 5 cartas en lo mejor del dominio, 4 de ellas de decks de Aurora, obviamente, que se juegan en toda la lista de Aurora. El First Mate, que no se juega en Aurora, pero en las 2 listas que no son de Aurora se lleva, con lo cual ahí está. Y luego vemos cartas que se juegan en una de las listas. Por ejemplo, el Set, Pir Rookie, esto y el Challenge se juegan en Set. El Bolivar se juega en Miss Fortune y una copia en G Aurora, pero sin más. El King Kou se juega en Set, el Mountain Drake y el Confront se juegan en G Aurora, ¿vale? Primal, que se está jugando un poco en Bolivar, es lo que he dicho, y que por eso lo vamos a dejar en mazo decente. Un montón de cartas de banquillo buenas de naranja. La verdad es que creo que es el color que mejores cartas de banquillo puede tener, entre el Sabotaje, el Undijin, Anivia, Warwick y tal. 3 cartas que creo que pueden ser mejores en el futuro y unas cuantas cartas que no son demasiado buenas. Y este es el vídeo, chicos, esto es todo. 15 cartas, es el vídeo más largo de todo, 48 minutos, 15 días quería decir. Sé que se ha alargado, igual está un poco más espesito, lo he tenido que grabar un poco a horas intempestivas. Ahora mismo son las 11:30 de la noche, estoy bastante reventado porque me he drogado bastante hoy. Pero no tenía mucho más tiempo para grabar, porque para el que no lo sepa, os pondré aquí el cartelito. Este fin de semana voy a estar en Alicante con Future, con Pochipun, con Dam, con Navaja, con los 2 chicos de Runeworld que son Charlie y Dani, y con toda la gente de allí, que Mana Vortex nos ha ofrecido el sitio y nos ha dado todas las facilidades para que vayamos. Estaremos jugando cada uno una baraja y grabaremos todos contra todos, jugando un montón de partidas, todas grabadas. No sabemos si lo haremos en directo o no, se subirá más tarde, os lo diremos y lo sabréis, ¿vale? Por redes y en los próximos vídeos. Pero que todo el que quiera puede ir allí. Lo tenéis aquí en el cartelito, podéis ir a jugar vuestro primer, digamos, torneo allí, testear, preguntarnos cosas, lo que queráis, resolveremos dudas también. Los que no estamos jugando, porque como solo grabamos 2 personas jugando, el resto pues estarán por allí viendo la partida y demás. Así que nada, gracias a todos por pasaros un día más. Espero que os haya molado. El domingo tendréis la penúltima tier list, porque será
del dominio del caos, el color moradito, y luego faltará el martes el amarillo, y cerraremos. Y ahí ya pasaremos directamente a focus en las presentaciones y en ganar las presentaciones. 15 días, 2 semanas, no queda nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao, 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 chao.